bendiga, hermanos. Para mí es un privilegio, un placer estar aquí a la distancia a través de esta metodología, pero es un recurso que el Señor nos ha puesto en las manos y hay que aprovecharlo. Así que saludo a todos los hermanos que están en la iglesia en este momento. Créanme que es una bendición estar con ustedes compartiendo este tema, que es un tema que abunda mucho. Hay mucho material, hay muchos talleres, muchos escritos acerca del liderazgo. Pero antes de entrar en materia, hermanos, nuevamente mi agradecimiento al Pastor Santos por hacer posible esta oportunidad, aunque es un contacto no en físico que vamos a estar, pero a través de la virtualidad poder estar compartiendo con ustedes. Me gustaría que diéramos una pequeña palabra de oración para iniciar. No sé si me acompañan ahí a la distancia, pueden cerrar sus ojos, hermanos, y oremos en esta tarde, ¿les parece? Eh, Gracias, Señor, porque nos has permitido nuevamente estar con vida un día más. Gracias por la provisión, gracias por tus cuidados, Señor. Y infinitamente gracias por tu misericordia, por tu gracia, por tus cuidados que has tenido para cada uno de nosotros. Bendice nuestras familias, bendice las familias de mis hermanos allá en Comayagua. Bendice su trabajo, sus estudios, sus quehacer, Señor, su ministerio. Gracias, Señor, por la vida del Pastor Santos, su vida, su familia, sus hijos, Señor. Bendícelo grandemente en ese ministerio allá en Comayagua, en San Luis. Igualmente que la vida y ministerio de mi hermano Eric, Señor, aquí en Tegucigalpa, guárdalo y cuídalo. Gracias por el apoyo que él nos brinda siempre. Y, Señor, que tú hables esta tarde, noche para mis hermanos y que sea de bendición para ellos y para su servidor. Todo te lo dejamos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Amén, hermanos. Nuevamente, gracias por la oportunidad. Platicando con el Pastor Santos, él me comentaba que sobre los temas que podríamos compartir con ustedes. Y hay una serie de enfoques, de temas que podríamos haber tratado y habíamos hablado de este primer contacto con ustedes a través de esta conferencia vía Zoom sobre el liderazgo. Como dije al inicio, hay mucho escrito sobre el liderazgo, se ha escrito mucho, se dan muchas conferencias sobre el liderazgo. De hecho, es un enfoque que últimamente las iglesias evangélicas se han estado compenetrando en este tema de liderazgo. De hecho, es bonito el tema del liderazgo. El tema del liderazgo, a la gente, déjenme decirles que a los hermanos en la fe les gusta mucho, les atrae el tema del liderazgo. Y sí, definitivamente, la Biblia nos habla mucho de liderazgo, nos coloca muchos ejemplos de personas que han sido buenos líderes, al igual de personas que no han sido buenos líderes. Pero yo me quiero enfocar en esta tarde, noche, sobre Jesús y el modelo de liderazgo que él nos expone a través de su ministerio y descrito en los evangelios. Por eso el título del taller de esta conferencia es El liderazgo de servicio, el modelo de Jesús. Para hablar sobre este tema, hemos distribuido la conferencia en 4 ejes o el contenido en 4 temas principales. Vamos a hablar de una introducción a lo que es el liderazgo. De ahí vamos a tocar el tema de Jesús como líder. Y en la tercera parte hablaremos un poco más sobre cómo Jesús en Juan capítulo 17, en la famosa oración sacerdotal, nos expone un modelo de liderazgo también. Y finalmente la tesis del taller, el liderazgo de servicio, el modelo de Jesús. Esos son los 4 ejes principales de esta conferencia, para los que toman nota entonces. La primera parte es introducción al liderazgo.
Quiero iniciar con este texto muy famoso en el Evangelio según San Mateo, capítulo 20, versículos 26-27, en donde hay un diálogo, una narrativa ahí. Jesús y sus discípulos están en medio de tal narrativa, y estos versículos nos relatan lo siguiente. Dice el versículo 26, el que entre ustedes quisiera ser grande, deberá servir a los demás. Y el que entre ustedes quiera ser el primero, deberá ser su siervo. Coloco entre paréntesis la palabra esclavo, porque en el texto en que se escribió el Nuevo Testamento, esa palabra no se traduce como siervo, sino como esclavo. Las nuevas versiones han colocado esa traducción un poco más amigable, que es la palabra siervo, porque la palabra esclavo suena un poco fuerte y tosco. No voy a hacer un análisis del versículo de entrada, lo vamos a retomar al final de la conferencia, pero quiero exponer un par de puntos, observaciones principales de lo que dice ese versículo como introducción al tema. Cuando hablamos de grande, mire cómo pasamos de grande a servir. El grande es a quienes las personas le sirven. Entonces, Jesús dice, el que quiera ser grande, o sea, el que quiera ser servido, tiene que servir primero. Y en la otra parte del versículo, habla de que el que quiera ser el primero, debe ser el esclavo o el siervo. Interesante porque esclavo, en el contexto social del Nuevo Testamento, en el contexto romano en donde se escribió el Nuevo Testamento, la última escala social es el esclavo. Así como hoy que ustedes ven clase alta, clase media baja, clase pobre, y bueno, hay más pobres todavía. Esas son clases sociales. En el Nuevo Testamento y en la época de Jesús y los romanos, en la última clase social era el esclavo. Entonces es interesante porque el versículo habla que el que quiere ser el primero, tiene que ser primero el último. Eso es lo que está diciendo el versículo, porque esclavo o siervo es el último en la escala social. Entonces, con esto quiero introducir el tema del liderazgo, para que reflexionemos, hermanos, porque este tema del liderazgo nos gusta mucho, eh, y normalmente los materiales solo se enfocan en cómo ser un líder eficiente, cómo ser un mejor líder, cómo ganar más almas, cómo tener influencia, no solo en las congregaciones, sino en la sociedad que nos rodea, cómo ser un mejor mentor, etcétera, etcétera, un mejor guía. Entonces, la mayoría de enfoques de liderazgo hoy en día, tanto en el ámbito empresarial como en el ámbito religioso cristiano, esa es su línea, ese es su enfoque. Pero nosotros no queremos tomar esa idea. No quiere decir que aquello está malo o que este está bueno. La cuestión es que, basándonos en este versículo, que Jesús es el que está hablando aquí, me llama la atención de que todo aquel que quiere ser líder debe de pasar primero por ser siervo o ser un esclavo. Y yo creo que si notaron esta tesis que queremos presentar, básicamente este versículo muestra la conferencia de hoy en día. Si usted solo se queda con esto, yo creo que nos sentiríamos satisfechos. Tenemos por aquí algunas definiciones de liderazgo. Vamos a presentar dos porque hay infinidad de definiciones acerca del liderazgo. Y, y si ustedes observan esas dos definiciones y las pueden leer desde ahí, básicamente el liderazgo es una actividad que consiste en influir a las demás personas.
tanto Terry como Stirz, su definición gira en torno a que un buen líder o un buen liderazgo tiene que ver con cuántas o a cuántas personas nosotros influimos. Influencia, de hecho, está de moda en los enfoques modernos de liderazgo el ser influencia. Los muchachos que nos están escuchando, ustedes saben que ahora en las redes sociales mucha gente quiere ser influencer o youtuber. Bueno, esto tiene que ver con esto también, influenciar, porque todos esos que hacen videos y ganan dinero por hacer esos videos son influencia de alguna manera, positiva o negativa. Entonces, los nuevos enfoques de liderazgo hoy tienen que ver con ser influyentes. ¿Qué tanto influye usted a su comunidad, a su barrio, a su iglesia? En la medida en que somos más influyentes, entonces tenemos un mejor liderazgo o somos un mejor líder. Bueno, como expongo, esas son algunas definiciones de liderazgo. No quiere decir que es la tesis que seguimos, pero quería mostrarles primero esta parte inicial sobre el liderazgo. Enfoques principales sobre el liderazgo. Tanto en el ámbito cristiano o no cristiano, los enfoques modernos hoy de liderazgo tienen que ver con la personalidad, en este caso la personalidad del líder. Por eso mostramos que un primer enfoque de liderazgo tiene que ver con las características del líder. Y nos hablan mucho los libros, los videos, los materiales acerca de esta personalidad del líder. Si tiene una personalidad que lo someta a tener un mejor liderazgo o que enfoque mejor su liderazgo a través de su personalidad. Y esto tiene que ver entonces con sus características. Entonces, el enfoque de la personalidad. También está paralelamente a este enfoque de la personalidad, el enfoque del comportamiento. En la medida que usted se comporta, en esa medida influye. Pesa mucho el comportamiento del líder. Por eso hoy es un enfoque del comportamiento. Todos sabemos que en la medida que un buen comportamiento va a tener un resultado positivo en la influencia de ese liderazgo que pretendemos. Pero mientras tanto, ese comportamiento no nos lleve a una buena influencia, a una influencia incorrecta, entonces vamos a ver que este enfoque tiene una debilidad en ese sentido. Otro tercer enfoque acerca del liderazgo es la cuestión situacional. Muchos liderazgos hoy en día, y no solo hablo del ámbito eclesial, aunque estamos enfocados ustedes y yo en el ámbito eclesial, pero llegan a ser líderes por situaciones. O sea que el liderazgo no tiene nada que ver con personalidad, comportamiento, sino que este liderazgo se lleva por situaciones. Esta situación X o Y me lleva a comandar un liderazgo. Ese es un tercer enfoque hoy en día de liderazgo. Y un cuarto enfoque que también es parecido al número 3 es el enfoque de la casualidad. Algunos no saben ni cómo llegaron a ser pastores, a ser líderes, a ser ministros. Simplemente están por ahí por casualidad. Porque de repente se fue el pastor y no había nadie quien tomara la batuta, entonces alguien se levantó y dijo, bueno, yo lo voy a hacer. Entonces, mucho del liderazgo que hoy vivimos llega por casualidad, llega por situaciones, llega por comportamientos o llega por la personalidad. Esos son entonces algunos de los enfoques modernos hoy del liderazgo. No quiero con esto criticar, pero simplemente que pensemos que algunos liderazgos eclesiales hoy no es porque Dios intervino.
el que simplemente se llega ahí por casualidad, causalidad, o porque mi personalidad es tan fuerte que yo no permite que otro se levante y manejo o influyo de una manera a base de mi personalidad a los demás. Surge entonces a través de estos enfoques una pregunta o varias preguntas. Líder, facilitador, orientador o mentor. O sea, la persona que nos dirige es un líder, simplemente un facilitador, un orientador o un mentor. Entonces, yo quiero dejarles con esta inquietud, porque definitivamente sí tenemos que entender que esos conceptos son diferentes. Al igual que les expuse que el ser influyente hoy está de moda, el otro concepto que se maneja mucho en la iglesia evangélica de hoy en día no es tanto líder, sino ser mentor. De hecho, hay cursos de mentoría, las materias en los seminarios sobre el liderazgo cristiano, se maneja mucho el tema de la mentoría. La mentoría, recuerden ustedes, es aquella fase de liderazgo en donde usted simplemente es un guía, con su influencia hace cambios en las vidas de las personas a las que está guiando, pero no lleva tanta responsabilidad. Y al parecer el liderazgo conlleva una responsabilidad más mecánica, más estructural, y la mentoría es más de sentarme con otra persona y guiarlo espiritualmente, moralmente o socialmente. Entonces, ese es el mentor. Por eso hay que preguntarnos, bueno, la persona que hoy nos dirige, ¿qué es? ¿Es un líder, es un facilitador, es un orientador o es nuestro mentor? Son preguntas que resultan y surgen en base a estos modelos de liderazgo que les acabo de exponer. Continuamos entonces. Vamos a ver un binomio acerca de el liderazgo y el líder. Se tiende a confundir estos dos conceptos. A veces pensamos que es lo mismo. Vamos, quiero que vean estos párrafos, perdón, y logren de identificar estos binomios que yo les llamo, que yo les expongo liderazgo líder. Algunos confundimos el liderazgo o el líder, perdón, con comunidades organizadas, por ejemplo. O no necesariamente las comunidades bien organizadas es sinónimo de tener un buen líder. Por eso que este binomio liderazgo-líder no necesariamente a veces se complementan, sino que puede ser inclusive contradictorio. Las comunidades organizadas o las comunidades empoderadas no necesariamente es porque hay un buen líder, es porque la estructura permite que a pesar de no tener un buen líder, este liderazgo es sólido, se sostenga, se mantenga. El liderazgo tiene que ver con procesos participativos colectivos. Si hay una cabeza, pero la estructura del liderazgo es que hace que estas comunidades sean bien organizadas, sean empoderadas, sean participativas, sean influyentes. El otro binomio, el que tiene que ver con el líder, estamos hablando de personalidades carismáticas. También podemos hablar de caudillos exitosos o líderes con una conducta personal que les permita tener un buen liderazgo. Sinónimo de tener un buen líder es comunidades organizadas, comunidades empoderadas, procesos participativos y colectivos. Pero no necesariamente esta otra parte del binomio, tener un buen liderazgo,
es que tenga mucha relación con un buen líder. Y aquí es donde podría estar la diferencia entre liderazgo y líder. Por eso hablamos de un binomio, liderazgo-líder. Vayan anotando algunas interrogantes, hermanos y hermanas, para que al final tengamos algún tipo de interacción entre ustedes y su servidor. Ahora, siempre con esta introducción al liderazgo, porque estas son cuestiones introductorias, hablemos de un nuevo modelo de liderazgo. ¿Hacia dónde van estos nuevos modelos de liderazgo que ya mencionamos? Bueno, vamos a hablar de modelos antiguos. ¿Por qué modelos antiguos? Porque estos modelos ya no están funcionando mucho. El primero es este modelo autocrático o vertical. El, cuando hay un liderazgo que es netamente vertical, no es democrático, no es participativo, no involucra, sino que es autoritario o autocrático, este modelo está desfasado. De hecho, muchos modelos eclesiales así son hoy en día. Y bueno, puedo decir que funcionan. Pueden funcionar en que mantienen la estructura, pero recuerde que nosotros trabajamos con personas. Y mucho de este liderazgo vertical, autocrático, autoritativo, daña las personas. También está otro modelo antiguo que es el autosuficiente. Este modelo de liderazgo presenta a un líder en el cual no requiere de alguien más, no ocupa de otra persona o de otras personas que le ayuden, que lo complementen en su trabajo de liderazgo, sino que él se cree o esta persona se cree autosuficiente, yo lo puedo hacer todo. El famoso yo. Yo abro la puerta, yo barro, yo dirijo, yo recojo la ofrenda, yo predico, yo ministro, yo visito, etcétera, etcétera. Y es la misma persona haciendo todo eso. Para que me entiendan en relación a lo que ustedes hacen dentro de la iglesia. Un modelo antiguo, arcaico, autosuficiente. Y el otro es el tercero. Tercero, perdón, es un modelo dependiente. Depende de todo. El líder aquí no tiene iniciativa. El líder aquí eh, no afronta su realidad, no es valiente, sino que siempre está escondiéndose, viendo quién le puede hacer las cosas. Y recuerdo, por ejemplo, y John Maxwell, uno de los autores sobre liderazgo, en uno de los libros coloca el ejemplo paralelo entre Saúl y David. Si ustedes recuerdan la elección de Saúl como rey, él se estaba escondiendo allá, lo que pasa es que era más alto que los demás y entonces era imposible. Entonces, el liderazgo dependiente es aquel líder que se esconde, que evita la confrontación, no quiere mostrarse, etcétera, etcétera. Entonces, estos modelos representan una crisis dentro del liderazgo. Hoy en día, cuando nosotros vemos estos modelos de liderazgo, realmente hay que preocuparnos si una iglesia los tiene de esa manera, si una organización eclesial, porque tienden a ser arcaicos, a ser deficientes, a tener muchas falencias y por ende muchos problemas dentro del ámbito eclesial. Al contrario, los nuevos enfoques de liderazgo hacen de un liderazgo facilitador como un nuevo modelo. Un liderazgo en que sea más democrático. Y por democrático entendemos entonces que aquí todos tienen voz y voto, todos tienen derecho a participar, todos tienen derecho a opinar. Las mayorías son las que sobre las cuales se delega la autoridad o las iniciativas.
Por lo tanto, es participativo, niños, ancianos, jóvenes, de la tercera edad, de la cuarta edad, mujeres, niños, todos participan. Aquí no solo es los que tienen posiciones económicas, o solo los adultos, o solo los varones, no. Los nuevos modelos de liderazgo necesitan ser participativos, democráticos. Por eso hablamos de un modelo de liderazgo facilitador, abierto, orientador, promotor de muchas cosas, es maduro, es autónomo. Esos son ensayos de un nuevo modelo de liderazgo. Estos modelos o este modelo, con estos ensayos, con estas características que describimos, pueden ser modelos más eficientes, al contrario de los modelos que ya les acabo de exponer. Aquí, en estos nuevos modelos de liderazgo, pues no tenemos que ser autocráticos, ¿verdad? Dependientes. No, todo es participativo. Y vamos a colocar algunos ejemplos prácticos que lo vivimos a diario, ustedes y yo, en cómo presentar este liderazgo, este nuevo liderazgo en cualquier área de la vida. Por ejemplo, en la familia, en el padre y la madre. Aquí la autoridad está basada en el servicio, cómo los padres servimos a los hijos y sobre todo el ejemplo. Algo que nos ayuda, algún elemento a rescatar de este enfoque nuevo de liderazgo, de esta manera de un buen liderazgo, es el ejemplo los extraemos de la familia. Los hijos van a observar los padres. Lo que hacen los padres, lo hacen los hijos. Por eso hablamos de este nuevo modelo de liderazgo en el cual el ejemplo es vital. Buen ejemplo, buenos resultados. Mal ejemplo, posiblemente malos resultados. En el ministro o en el ministerio, aquí la autoridad está basada también en el servicio, pero en el amor a los miembros de la congregación. El liderazgo que nosotros deberíamos de practicar dentro y fuera de la iglesia es un liderazgo, aparte de ser un liderazgo de ejemplo, es un liderazgo de amor hacia el prójimo, hacia los miembros de la congregación. Otro ejemplo cotidiano de la vida que nos muestra alguna idea de un buen liderazgo es el de tener un jefe, pero en las empresas hay un jefe, hay un gerente, hay un administrador. Y aquí la autoridad está basada en el compañerismo y en el esfuerzo mutuo entre el jefe y sus empleados. ¿Qué rescatamos aquí de todo esto? Que para tener un buen liderazgo dentro y fuera de la iglesia, debe haber esta relación de compañerismo entre los pastores y los miembros y el esfuerzo debe ser común. Cuando voy a colocarles un ejemplo y voy a contarles un ejemplo sin dar muchos detalles de algo contrario a esto que estoy diciendo. Estaba yo en una comunidad, íbamos a brindar un curso y los hermanos pues estaban en construcción del templo. Pues unos estaban jalando bloques, otros estaban pegando bloques, otros estaban haciendo el armazón, las ventanas, etcétera, etcétera. Y había muchos hombres y mujeres y niños trabajando en la construcción para levantar el nuevo templo de esta congregación X. Y yo pregunto, bueno, ¿dónde está el pastor acá? Entonces lo señalan y porque el pastor vivía cerca de la congregación y el pastor estaba allá acostado en una hamaca. Bueno, ahí no podemos dar ejemplo, ¿verdad? Eso no es un ejemplo a seguir. Ahí no hay ejemplo.
tampoco podríamos decir que hay servicio o amor a la congregación, mucho menos compañerismo o esfuerzo. Entonces, cuando no hay estos elementos en el liderazgo, escasamente va a haber un buen liderazgo. Bueno, eso es como una introducción, hermanos. Esto que acabamos de describir ahorita. Y vamos a hablar hoy en esta segunda parte de la conferencia, sobre Jesús y el líder, o Jesús un líder, o el líder. Y a partir de este nuevo enfoque, vamos a ir introduciendo lo que queremos plantear al final, que es el liderazgo de servicio, el modelo de Jesús. Hablemos de algunos elementos de Jesús y el liderazgo. Bueno, Jesús es nuestro líder. Jesús, hermanos y hermanas, marcó la historia. De hecho, la historia se parte en dos. Antes de la historia de Occidente, antes de Jesús y después de Jesús. O sea que sí podemos confiar en que el modelo que presenta Jesús como liderazgo es fidedigno, porque la persona de Jesús parte la historia. Por eso comenzamos diciendo que Él es nuestro líder Él es nuestro mejor líder. Debemos vivir entonces como Jesús vivió, debemos predicar como Jesús predicó, debemos enseñar como Jesús enseñó. Jesús, un líder que supo delegar. En esos textos de Mateo, Jesús presenta que delegó responsabilidades. Un buen líder delega. No es que se escuda en la delegación, o sea, no, yo no voy a hacer nada, háganlo todos ustedes, no. Sabe delegar responsabilidades, pero él toma la principal responsabilidad. Jesús, en Mateo 16, 19, dio instrucciones específicas, qué es lo que tenían que hacer. El líder de hoy debe de dar instrucciones específicas, qué es lo que se debe de hacer en en nuestro entorno eclesial, nuestra comunidad. Cada persona debe de preocuparse entonces eh, por sí mismo primero, debe de preocuparse ante la congregación y debe preocuparse ante Dios. Claro, en primer lugar, Dios. El liderazgo de Jesús era imparcial. Jesús era un líder justo e imparcial. Cuando nosotros leemos las narraciones en los evangelios, en el caso de Judas, cómo actuó Jesús con Judas, que a pesar de su traición, él no lo condena, él es justo con Judas. Cuando Simón, por ejemplo, hablando de Simón Pedro, niega a Jesús, de alguna manera hay muchas actuaciones en Simón en el cual eh, aparentemente pues no son buenas y aún así la reacción de Jesús no fue tan cruel con Simón. Sí le dijo sus verdades, pero con amor. Igual María. Eh, Estamos hablando de aquella María que posiblemente se dedicaba a la prostitución, la que derramó el perfume, etcétera, etcétera. Esa María. Pero cuando nosotros leemos las historias y los encuentros de Jesús con estas personas, nos damos cuenta entonces que Jesús trató de ser imparcial, trató de ser justo, eh, nunca condenaba a nadie así directamente, le hacía ver el error de alguna manera, pero no actuaba como los fariseos, ni los saduceos, ni los escribas, en donde solo señalaban y condenaban a la gente. Entonces podemos hablar de Jesús como un líder imparcial, como un líder justo aquí, como un líder de convicción.
¿sí? Jesús fue un ejemplo de liderazgo, firme como una roca. No debió guiarse por emociones. Imagínense si Jesús se hubiera dejado guiar por la tentación que le hace el enemigo allá en el desierto. Jesús no se dejó guiar por esas tentaciones. El buen líder muchas veces tiene que ser frío, debe tener convicción de lo que está haciendo, porque recuerde que toma decisiones. Y a veces hay decisiones que si las hacemos con la pura emoción, posiblemente no serían buenas decisiones. A veces hay que ser un poco frío en tomar decisiones. El líder debe tener dominio propio. Jesús muestra también dominio propio y vuelvo a colocar el ejemplo de la tentación en el desierto. De hecho, parte de los frutos del espíritu o el fruto del espíritu tiene que ver con templanza, tiene que ver con dominio propio. El mejor liderazgo es el que enseña el dominio propio. Miren, el dominio propio es complejo. Si no recordemos en nuestras vidas aquellas reacciones en las cuales no hemos tenido dominio propio y dichas reacciones nos han hecho caer en errores y en malas decisiones o mal testimonio, malos ejemplos. Si hay algo que deberíamos de procurar como cristianos, y no tanto hablando como líderes, es tener un dominio propio. A veces no tenemos dominio propio como para hacer un ayuno. A veces no tenemos dominio propio como para dedicarle tiempo a la familia porque estamos viendo televisión, estamos viendo muchas redes sociales. Para las redes sociales hay que tener dominio propio. Hay gente que pasa todo el día en el celular. No hay dominio propio. Entonces, ¿cómo vamos a pretender que un líder sea un buen líder si no tiene dominio propio? Jesús nos enseña cómo tener dominio propio. Jesús se apartaba a orar, a ayunar muchas veces. Es necesario, hermanos y hermanas, tener dominio propio para mostrar un buen liderazgo. Jesús nos enseña que el líder tiene que ser un liderazgo planificador o el líder tiene que ser un planificador. En la vida hay que tener varios objetivos, objetivos espirituales. A veces no pensamos en los objetivos espirituales nosotros. Debemos de tener objetivos espirituales, como ser mejor persona, más ético, más, orar más, leer más la Biblia, tener mayor comunión y coinonía con los demás, etcétera, etcétera. Tener objetivos administrativos, económicos si es posible, etcétera, etcétera. El liderazgo requiere, no sé si en la administración enseñan esto, pero si usted no es un buen administrador, posiblemente no vaya a tener buenos resultados dirigiendo una empresa. La iglesia se dirige porque se compone de personas. Hay que tener buen recurso humano, pero hay que también manejar ese buen recurso humano. Hay objetivos educativos, hay objetivos financieros, ya hablé de ello. Entonces, Jesús es un líder planificador y nos muestra en su vida cómo planificar. Si no hay estos objetivos, entonces nos vamos a parecer a estas nubes arrastradas por el viento que vean de un lugar a otro sin ningún objetivo, sin ningún blanco definido. Entonces, si nosotros no somos entes planificadores, nos vamos a convertir en nubes sin rumbo, porque las nubes andan por todo el mundo dando vueltas. Así somos cuando no somos planificadores. Jesús nos muestra más de liderazgo. Jesús empleó mucho tiempo para asuntos concretos, pero Jesús nunca empleó para elementos intrascendentes, para asuntos intrascendentes. Y a veces nos enfocamos en tantas cosas intrascendentes que los más
principal o lo principal dentro del liderazgo que estamos ejerciendo, no lo hacemos. Y le dedicamos poco a lo macro y mucho a lo micro. Jesús presta mucha atención o prestó poca atención a lo insignificante. Muchos líderes que fallan no hacen esto, sino que le prestan mucha atención a cosas tan insignificantes. Jesús le presta atención a las cosas importantes. Y una de las cosas importantes es que Jesús vino a salvar. Las personas para Jesús siempre son importantes. En el caso de Jesús, son importantes porque las vino a salvar. En el caso de nosotros, las personas son importantes porque primero, el segundo gran mandamiento dice amar al prójimo. No solo hay que llevarles el pan espiritual, sino que hay que apoyarlos en todo. Y siendo líderes, siendo pastores, nosotros en la congregación, las personas son lo más importante. Y hay que conducirlos inclusive a la salvación para aquellos que no la tienen. Así que también es una responsabilidad de nosotros. Y Jesús nos muestra esto en su liderazgo. Jesús es un líder con autoridad. De hecho, los fariseos dicen, bueno, ¿quién es este? Y que tiene autoridad, no como la de los escribas. Jesús enseñaba con autoridad. Es un líder con autoridad. Bueno, hay que identificar los tipos de autoridad, pero a veces hay cierta autoridad eclesial y social que no es buena. Entonces, midamos nuestra posición. Si estamos en una posición de autoridad, analicemos nuestro cargo, nuestra posición, qué tanto control tenemos, qué tantos comandamos personas. Hay mucha autoridad, y esto es un sinónimo de liderazgo, la autoridad. Mucha autoridad que es autoritativa, y lo mencioné al principio, eh, que se vuelve cacicazgo, se vuelven caciques, ellos toman todas las decisiones, son inclusive fuertes de carácter, pero eso no es un sinónimo de tener autoridad. Usted no necesita gritarle a la gente para tener autoridad. Usted no necesita ser agresivo para mostrar una autoridad. Usted necesita ser humilde, manso, firme en las decisiones, hablar con denuedo, con sapiencia, con sabiduría, y muestra la autoridad. Y en este caso Jesús no estaba diciendo que era autoridad. Miren, la gente decía, este tiene autoridad en lo que habla, no como aquellos que no tienen autoridad. Se nota a la gente cuando tiene autoridad. Tercera parte, hay un modelo que podemos extraer de un capítulo de la Biblia, que es Juan 17, un modelo de liderazgo, y miramos que nos enseñan algunas partes de este evangelio, de este capítulo 17 de Juan, acerca del liderazgo. Claro, no podríamos decir que todo es un versículo, un capítulo que habla de liderazgo, pero algunos rasgos que nos pueden ayudar a comprender más este liderazgo de Jesús. Jesús menciona el capítulo 17, ayudaba a otros a conocer a Dios. De hecho, el versículo 6 dice, a los que me diste del mundo, les he mostrado quién eres. Estoy parafraseando otra versión. Ellos eran tuyos y me los diste. Ellos han obedecido tu palabra. Jesús aquí ayuda a sus discípulos a conocer a Dios. Un buen líder eclesial ayuda a los hermanos a conocer más de Dios, a conocer a Dios verdaderamente. Jesús con el ejemplo ayuda a conocer a Dios. Por eso tenemos que ser un buen ejemplo para los demás. Ser buenos administradores. El liderazgo moderno requiere que seamos buenos administradores, y aquí quiero aclarar un punto con hacer el buen administrador.
No estoy hablando exclusivamente de las finanzas de la iglesia. Estoy hablando con la vida, con el tiempo, con la salud, con la alimentación, con un montón de factores que van en la integralidad del ser humano. Administradores del tiempo, por ejemplo. Entonces, Jesús ayuda a otros, en este caso a sus discípulos, a conocer de Dios, a ser ejemplo, a ser buenos administradores. En otro versículo, Jesús enseña de la palabra de Dios. Porque les he entregado las palabras que me diste, los mandamientos, los textos del Antiguo Testamento, lo que él predicó, el Evangelio, etcétera, etcétera. Y ellos las han aceptado. Saben con certeza que salí de ti y han creído que tú me enviaste. El fundamento para nuestras vidas, hermanos, está fundamentado en Cristo y en su palabra. Así que es muy importante tener en cuenta lo que nos enseña la palabra. La palabra nos enseña libertad, libertad del pecado. Nos da apoyo moral, espiritual para madurar y para vivir una vida en santidad. La palabra nos enseña mucho acerca de Dios, quién es Dios, cómo conocer a Dios. Nos enseña mucho de su obra, de su pacto, de su ministerio. Nos enseña de muchas cosas la palabra de Dios. Por eso es importante esto. Entonces, en este capítulo Jesús también habla de el liderazgo con estos elementos. ¿Qué más hacía un buen líder? Ya vimos dos aspectos. Miren, en Juan 17, Jesús, número uno, los que están anotando, lo repaso, ayuda a conocer a Dios a otros. Dos, les enseña la palabra de Dios a otros. Tres, ora por ellos. ¿Cuántos líderes oran por sus discípulos? No sé, pero me imagino que varios no oran por sus discípulos, oran por ellos, oran por su ministerio, por su familia, pero no oran por los discípulos. Yo ruego por ellos, dice Jesús. No ruego por el mundo, sino por los que me has dado, porque son tuyos. Jesús oraba por ellos, oraba con propósito para ellos. Y oraba para que ellos tuvieran conocimiento de la palabra también. Así que orar por los discípulos que nosotros tenemos debe ser una oración orientada a que ellos conozcan mejor a Dios y a que tengan propósitos en la vida. Dice Juan 17:22, continuando con este capítulo, Jesús muestra también que a los discípulos les infundía carácter. La gloria que me diste, dice, yo la he dado para que sean uno, así como nosotros, o sea, el Padre y él somos. Les infundía carácter. Jesús en sus 3 años con ellos les desarrolla cualidades porque Dios se los había dado. Dice, la gloria que me diste, yo se las he dado a ellos, a estos que me diste. Les desarrolla cualidades, les desarrolla carácter, les infunde carácter, la naturaleza misma de ellos, quienes son en Cristo, en Dios. Entonces, otra cosa que hace Jesús, que lo muestra en este capítulo, es que les infundía carácter. Les infundía carácter. En todo el capítulo, podríamos decir, Jesús muestra una protección a su crecimiento espiritual, hablando de los discípulos y los futuros discípulos de Jesús, que ahí lo dice en el capítulo.
Entonces Jesús habla de protección a ellos, habla de cuidado a ellos. Un buen líder protege, un buen líder cuida a su feligresía, a su grey, a sus discípulos. Juan 17:18 dice, como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. ¿Qué es esto? Jesús los enviaba para que le sirvieran a él. En el fondo, la meta de todo discípulo es ir al mundo a predicar el evangelio, a hacer nuevos discípulos, etcétera, etcétera. Mire qué interesante. Jesús no habla literalmente de servir a él, lavarle los pies, aplancharle, darle de comer, cosas cotidianas. No, lo que significa servir a Dios es ir por el mundo, hacer discípulos, predicar el evangelio, enseñar, etcétera, etcétera. Entonces Jesús los enviaba para que les sirvieran. Esa es la meta, según Juan 17:18. Jesús en este capítulo 17 muestra un modelo de compromiso, o sea, un modelo de carácter, un modelo de semejanza. Por ellos yo me santifico a mí mismo, dije Jesús, para que también ellos sean santificados en la verdad. Jesús entonces fue un modelo de compromiso. Ese es el liderazgo, eso debe de ser el liderazgo. Y esto me lleva a la cuarta parte de lo que hoy queremos compartir con ustedes, que es el liderazgo de servicio. Aunque ustedes ya intuyen a qué nos referimos con liderazgo de servicio. El verdadero liderazgo, hermanos y hermanas, se encuentra fundamentalmente en servir a otros. ¿Cómo arrancamos la exposición de hoy? El que quiera ser grande tiene que ser pequeño primero. El que quiera que le sirvan, primero tiene que servir. Entonces, hay muchos enfoques de liderazgo, hermanos. Hay muchos libros de liderazgo. Pero si aquel libro o enfoque de liderazgo o clase de liderazgo no le enseña a usted que el verdadero liderazgo se encuentra en servir a otros, para mí, para su servidor, no es un buen enfoque sobre liderazgo. Significa que realizamos todo nuestro trabajo con la intención de servir a nuestro prójimo. Ese es el liderazgo de Jesús, el enfoque de servicio, o el liderazgo de servicio de Jesús, el modelo de él. Un liderazgo básicamente de servicio. Las bienaventuranzas nos hablan también de liderazgo, porque ahí en esos capítulos vemos cómo el siervo, hablando del siervo, reconoce su propia pobreza espiritual, su propia debilidad. El siervo debe entender que está bajo el poder del control de Dios, versículo 5. El siervo se disculpa de sus errores, se lamenta de sus errores, dice el versículo 4, o de sus acciones. El versículo 7 nos muestra una misericordia cuando otros fallan. También el versículo 9 nos muestra que hay que fomentar la paz. Entonces, hay algunos elementos que podemos rescatar. No estoy hablando que este texto habla full de liderazgo, pero aplicándolo a la cuestión del servicio, del ser siervo. Una aproximación un poco más complementaria de liderazgo, de este enfoque de servicio, es que el liderazgo de servicio no es solamente un estilo diferente de ser líder, sino básicamente una alternativa cristiana de ser una nueva criatura en Cristo, una nueva persona.
En las empresas, cuando nos dan charlas de liderazgo o de mentoría o de influencia, no piensan en el servicio a los demás. Piensan en el servicio a los demás para que la empresa tenga más dinero, pero no significa eso esto. Aquí pensamos en el servicio a los demás para el beneficio de ellos y no tanto de nosotros. Entonces, el liderazgo de servicio realmente es una alternativa cristiana al concepto de liderazgo que existe hoy en el mundo. Este estilo se concentra en Jesús. El que dice permanecer en Jesús debe de andar como Jesús anduvo, dice primera de Juan 2:6. Entonces, si nosotros queremos ser buenos líderes, tener un buen enfoque de liderazgo, tenemos que andar como Jesús andaba. Y eso es en sí el modelo de Jesús. Ser un líder servidor o líder versus servidor. El líder es la persona a la que el cual sigue, a la persona que influencia a los demás. El siervo o el servidor es persona que sirve como criado de una persona que es líder. O somos líderes o somos servidores. Pero si queremos ser un buen líder, tenemos que ser servidores. El liderazgo en el mundo, ¿qué nos enseña? En el mundo, este concepto de liderazgo nos enseña que el liderazgo básicamente es una posición, es un reconocimiento, es un puesto. El liderazgo del mundo nos habla de que entre más servidores tenemos, son mejores líderes, somos mejores líderes. Recuerden, el que tiene más, el influencer con más seguidores gana más dinero, es mejor. Entre más nos siguen, se supone que es más grande, los resultados son mejores. En el mundo nos dicen eso. El liderazgo en el mundo nos dice que ejercer autoridad sobre los demás es lo prioritario. El liderazgo en el mundo nos dice que tomar las decisiones es para nuestros deseos o es según nuestros deseos. Uno de los textos claves acerca del liderazgo de Jesús, tome nota, es Juan 13 del 1 al 15. Y el otro es Mateo 20, 20 al 28, que yo voy a rogar que en sus casas los lean para entender un poco más el liderazgo de Jesús. ¿Qué nos enseñan estos dos textos? Bueno, básicamente el de Juan, si usted lo lee, dice que Jesús está celebrando la Pascua. Él se levanta de la mesa y se cena con los discípulos y se alista para lavar los pies de ellos, lavar los pies de sus discípulos. Y uno de ellos pregunta que por qué lo hace, el que es Pedro. ¿Va? La respuesta a Pedro es diferente a lo que él expresaba, porque hay una reacción negativa de Pedro. Bueno, después de la respuesta de Jesús, la reacción es positiva por parte de Pedro. Y Jesús habla sobre el significado de lavarse. Y después de entonces de esto, regresan a la mesa. Y después lo que ustedes conocen de la cena del Señor. En la antigüedad, o mejor dicho, en la época del Nuevo Testamento, cuando usted visitaba una casa, el dueño de la casa, el anfitrión, si tenía criados, entonces mandaba a los criados a lavarle los pies a usted, porque usted es el invitado, es el convidado. Si no tenía siervos, lo hacía la esposa del siervo. Y si no, perdón, del anfitrión. Y si no tenía esposa, era solo, lo hacía el anfitrión. Lo interesante es que aquí, en realidad, los esclavos son los que hacen este trabajo de lavar los pies o los siervos. Pero muy escasamente lo hacía el dueño, el anfitrión. Aquí Jesús es como el anfitrión.
pero él no tenía que lavarle los pies a los discípulos, porque él era el anfitrión de la cena. Liderazgo de servicio. Jesús no mira la posición y la autoridad delegada en él, a pesar de que él tiene autoridad, no mira eso. El liderazgo que trabaja es donde Dios lo pone aún, donde Dios lo coloca. El liderazgo que hoy queremos es el liderazgo de un buen ejemplo. Digamos, eso es lo que nos puede enseñar el texto de Juan. El otro texto, el de Mateo, que también aquí ya lo mencionamos, es cuando la madre de dos apóstoles piden algo a Jesús, que es que uno se siente a la izquierda y el otro a la derecha. Entonces Jesús les advierte acerca de qué significa pedir eso. Y bueno, Jesús le dice que el Padre es el que determina eso. Los demás apóstoles se enojan con Juan y Santiago, que son los dos apóstoles que la madre le pide a Jesús este favor. Eh, bueno, aquí nos enseña varias cosas. Uno es que el líder no se enseñorea de las naciones, según el versículo 25. Y habla de que en el reino de Dios, el que quiere ser grande, o sea, que quiere ser líder, debe ser seguidor primero, debe servir primero. Jesús como líder no vino para ser servido, sino para servir a los demás y para salvar a los demás. El enfoque entonces, hermanos, que nosotros presentamos aquí, bueno, y no es que es un invento de nosotros, es que el liderazgo de hoy en día debe ser un liderazgo en base al modelo de Jesús. ¿Cuál es en sí el modelo de Jesús? Un modelo que viene a servir a los demás. Presentamos lo que dice Juan 17 también con respecto a ese modelo de servicio. Cómo Jesús, por ejemplo, ora por sus discípulos, cómo Jesús los envía, cómo Jesús los trata, cómo les da el ejemplo, cómo les lava los pies, cómo les provee alimento inclusive, cómo los trata, cuál es la autoridad que muestra Jesús, etcétera, etcétera. Más allá de esos enfoques modernos de liderazgo, si no hay un modelo de Jesús con respecto a ser un siervo primero, por mucha teoría que nosotros hablemos acerca del liderazgo, van a fallar. No quiero decir que esto es infalible, pero si usted quiere ser grande en el reino de los cielos, hermano y hermana, usted aquí en la tierra, usted debe ser siervo y sierva primero.